Muy bien, mis hermanas y hermanos, ya estamos aquí. Hoy día cambiamos predicador. Hoy día va a estar el hermano Carmelo Blanco trayendo el mensaje, el estudio, así que quéjense con él, si quieren quejarse, ¿ya? Así que adelante, hermano Carmelo. Usted dirige toda la cosa ahora. Bueno, muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Bueno, como estaban escuchando ustedes ahí al hermano Néstor, hoy nuestro hermano Mario se le hizo un poco tarde y bueno, me pidió una ayuda para que estemos hoy con el estudio de esta tarde. Por supuesto, vamos a parar lo que él estaba estudiando, lo que eran las parábolas, y hoy vamos a tener otro tema. Pero antes vamos a pedir a mi hermano Rigoberto que nos dirija en oración. Vamos a poner pues esta enseñanza en las manos del Señor, que Él nos dé la sabiduría para llevar su palabra. Mi hermano Rigoberto tiene su tiempo. Carmelo. Ya, hay peticiones de oraciones, por si acaso. Pareciera que no. Ya, oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, en oración, por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, a quien usted, mi Dios, designó como intercesor entre su persona y la humanidad. Y le agradecemos, mi Señor, por este gran intercesor que nos envió, mi Dios, que por amor a cada uno de nosotros rindió su vida, mi Dios, para dejarnos una enseñanza que perdurara en el tiempo y que con posterioridad, mi Dios, Él tuvo que dar su vida para poder permitir que nos reconciliarnos con usted, mi Dios, puesto que nuestros pasos en este mundo se habían extraviado. Cada uno de vosotros nos habíamos descarriado, nos habíamos tomado diferentes caminos, pero su amor fue tan grande, mi Dios, que usted no escatimó a su propio Hijo, y él, dejando su trono de gloria en obediencia a sus preceptos, Padre Dios, vino a este mundo a sufrir para predicar la verdad del Evangelio, que consiste en salvación y vida eterna para todos aquellos que puedan atender o creer en su palabra. Somos bienaventurados, mi Señor, y bendecidos en grande manera el haber creído en esta enseñanza divina que viene de lo alto, de donde usted mora, mi Dios. Ha llegado a nosotros y hemos entendido que no hay otro medio por el cual podamos ser salvos, sino solamente creyendo en su amado Hijo Jesucristo, y Él en su misericordia, Padre Dios, para esto rindió su vida. Queremos orar en esta hora, mi Señor, por nuestro hermano Carmelo, quien tiene la responsabilidad de este estudio en este día, que él pueda recordar todos los textos que él ha estudiado, mi Dios, para exponerlo con claridad y para así nosotros, con corazón noble, mi Dios, recibir esta enseñanza y en la posible ponerla en práctica, porque de eso se trata, mi Dios, este consejo. Queremos orar, mi Dios, por todos nuestros hermanos que se han conectado, los que posiblemente puedan conectarse. Oramos por los que están en Facebook y oramos así también, mi Dios, por aquellos nuestros hermanos que por razones ajenas a su voluntad no pudiesen conectarse en este día, que en la medida que sí sea posible puedan hacerlos en la próxima oportunidad. Queremos darle gracias, mi Dios, por sus hijos, nuestros hermanos a través del mundo. Queremos orar por ellos, por si hay alguno que estuviera pasando pruebas difíciles, situaciones incómodas, mi Dios, enfermedades y tanta cosa que nos atañen en este mundo, de que en su amor usted nos ayude, Padre, para poder sobrellevar aquello y para ver que nuestra fe pueda incrementarse día a día por intermedio de las pruebas y las enseñanzas que nos entrega por su palabra. Queremos pedirle, mi Dios, que se quede junto a nosotros en esta oportunidad para poder ser edificado en su palabra, para poder recibir esta enseñanza con gratitud y, como decía, ponerla en práctica en tanto sea posible. Le damos gracias, Padre Dios,
Oramos y lo hacemos siempre en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amoroso y buen Salvador. Amén. Amén. Bueno, amén. Bueno, como decía mi hermano Rigoberto en la oración, esperamos que esta reflexión en la tarde de hoy, pues podamos nosotros ponerla en práctica. Ese es el propósito, la edificación, la enseñanza. Y como les decía, pues hoy el hermano Mario, pues me ha pedido que le acompañe en este día. Pues se le hizo un poco tarde, pero aquí estamos como un siervo del Señor. El título del tema es el perdón. Y oía yo el martes pasado la reunión con los hermanos de España, allá en Dos Hermanas, al hermano Wayne Part-Time, decir pues que el perdón es un tema bastante serio. Y sí, hermano, el perdón es un tema que la Biblia aborda tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y la enseñanza principal es que nosotros debemos perdonar a los demás como Dios nos perdonó a nosotros. Amén. La palabra perdón proviene del latín perdonare. Es una palabra compuesta por la palabra por y por la palabra donare, que significa dar o donar. El perdonar, hermano, es la acción de liberar a alguien de una deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa. La Biblia dice que debemos despojarnos de todo peso y pecado y que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si no perdonamos, es un peso que nos impide, mis amados hermanos, correr en esta carrera que tenemos nosotros, en este camino que hemos emprendido, como lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1. El perdón, mis amados hermanos, es un atributo divino. Y quiero que me acompañen a esa primera cita que está en el Evangelio según San Marcos, al capítulo número 2, y vamos a leer desde el versículo número 6 al versículo número 12, lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo número 6, dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Estos fariseos, como dice allí, que estaban allí, estos escribas, tenían que ver un hecho milagroso, una señal para poder creer que el Señor pues no estaba solo, que Él estaba hablando y que tenía en Él habita toda la deidad igual que Dios. Porque cierto, en el Antiguo Testamento pues encontramos que Dios, solamente Dios perdonaba los pecados. Y el oír de boca de nuestro Señor Jesucristo que Él tenía para perdonar pecados, eso les causaba a ellos indignación. Para ellos era una blasfemia. Entonces puso este ejemplo. Si el paralítico se le podían perdonar sus pecados, bueno, también él tenía poder para sanarlo. Y al ver esta señal, este milagro, dice que se maravillaron de ver, se asombraron y glorificaban a Dios al ver tal señal. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sabemos, pues, que Él vino con una misión a la tierra.
ciertamente. y no fue otra que perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas. El perdón, mis amados hermanos, es un atributo divino, como lo dije. El perdonar a los demás es imprescindible para que Dios perdone nuestros pecados. Y estando aquí en el Evangelio según San Marcos, vamos a ir ahora al capítulo número 11 y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo número 11, vamos a leer el versículo 25 y el versículo 26. Dice la Escritura: y cuando estéis orando, perdonáis si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces vemos, mis amados hermanos, que el perdón es un tema que es bastante serio. Si nosotros queremos que Dios perdone nuestras deudas, nosotros también debemos perdonar a nuestros deudores, como también lo dice el Padre Nuestro. El perdón, hermano, es una actitud que implica responder mal por bien, basado en el amor sincero, algo que nazca de nuestro corazón. Muchas veces hemos oído decir, yo lo perdono, pero no lo olvido. O si nos encontramos a alguien que nos ha ofendido y lo hemos supuestamente perdonado, pero nos los encontramos en la calle y cruzamos la acera para no verlo de frente, realmente no ha habido un verdadero perdón, no ha nacido realmente del corazón un perdón verdadero, sincero, basado pues en el amor. Vamos al Evangelio según San Mateo, mis amados hermanos, y vamos al capítulo número 5. Vamos a leer lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, y vamos a leer desde el versículo número 43, mis amados hermanos. En la ley, en Levíticos, capítulo 19, 18, hablaba acerca del perdón. Y dice en el versículo, en San Mateo capítulo 5, versículo 43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues nosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Maduros, seamos nosotros ejemplos, mis amados hermanos. Sabemos que no es muy fácil perdonar las deudas, perdonar las faltas, cuando son casos que difícil, pero como cristianos, mis amados hermanos, como seguidores de Cristo, nosotros pues, basado en un amor sincero, debemos perdonar y de corazón, hermano. Esto, lo del perdón, hermano, yo muchas veces lo veo como el acto de, de la obediencia cuando llegamos a los caminos del Señor. Esto tiene que ser un acto voluntario, no porque nos los impongan, porque nos los digan, hermano. Eso debe nacer realmente de nuestro corazón. Perdonar a alguien de corazón, que podamos nosotros verlo, abrazarlo, desearle el bien. Si tiene hambre, como dice la Escritura, bueno, darle de comer. Si tiene sed, darle de beber. Realmente demostrar que lo que nos hicieron
no, a lo mejor no siendo muy buenos, nosotros fuimos capaces de marcar la diferencia. No ser como dice la Escritura, porque ¿qué provecho tiene nada más saludar a los que nos saludan? Saludar a nada más a nuestros hermanos. Eso no hace, eso también no lo hacen así la gente del mundo. Si nosotros somos luz, somos ejemplo, debemos marcar esa diferencia, mis amados hermanos. En Mateo, en el capítulo número 18, nos habla que el perdón no debe, en el perdón no debe haber límites, hermanos. Y vamos a el Evangelio según San Mateo, capítulo número 18, y vamos a leer el versículo número 21 y versículo número 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo número 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Nosotros podemos sacar la calculadora, sacar esa cuenta y nos daría una cifra medible. Pero lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que para el perdón no debe haber límite. Como decimos nosotros acá en Venezuela, 24/7. Las 24 horas, los 7 días, debemos estar prestos a perdonar a todo aquel que nos ofende. No, si nosotros, bueno, pensáramos cuántas veces nos perdona Dios en el día, en la semana, en la noche, en el día, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, cuando dejamos de hacer las cosas que debemos hacer, todas esas cosas, hermanos, acarrean que Dios nos perdone. Si Él nos dijera, bueno, ya te perdoné 490 veces, ya se te acabaron, no, para el Señor no tiene límite. Entonces, siendo imitadores de Él, pues nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos cada vez que nos ofendan. Muchos se preguntan, bueno, ¿y cuándo viene la disciplina? Porque lo perdono, ¿y cuándo voy a disciplinarlo? Aunque eso es otro tema, podemos ver la respuesta en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 17, vamos a leer lo que dice la Escritura. Porque es válido nosotros decir, bueno, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? ¿O cuándo entonces entra la disciplina, la corrección? Entonces, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, en el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 4, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por que viene. Cada vez que nos consigamos en la Escritura esa palabra hay, bueno, después de eso viene algo que es fuerte. Cuando dice, hay de ti. Entonces dice, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Ahí está la condición, hermano. Si no se arrepiente, bueno, entonces ya vendría los pasos como dice la Escritura, sería ir con un hermano, ir con 2 hermanos, con testigos, decirlo a la iglesia. Pero la Escritura dice que cada vez que un hermano o alguien pecare contra nosotros, si se arrepiente, no digo 27, 47 veces, sino todas las veces que sean necesarias, mis amados hermanos. Y dice el versículo 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndote, me arrepiento, dice la Escritura, perdónale. Esa es una enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Es parte de lo que cuesta seguir a Cristo. Si nosotros queremos ser sus discípulos, debemos ser su imitador en todo, hermano. Hasta en esto. ¿Cuántos mal no le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Sin embargo, estando todavía en la cruz, dijo, perdónale. Entonces, mis amados hermanos, hoy quiero compartir con ustedes
algunos ejemplos, como el caso del rey David. Y para ello, pues quiero que me acompañen, vamos al Antiguo Testamento y vamos a leer en la primera carta de Samuel cómo el rey David perdonó a Saúl. Primera de Samuel, vamos a ir al capítulo número 24 y vamos a leer del versículo 2 al versículo número 6. Primera de Samuel 24, 2. Y dice la escritura, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Imagínense, 3,000 hombres en busca de uno solo, de David. Dice el versículo número 3, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Esto aquí es lo que se conoce como eufemismo. Podría decirnos que a Saúl le dio ganas de hacer una necesidad y se metió en esa cueva, mis amados hermanos. Y allí estaba también David con sus hombres. Quiere decir que David tenía oportunidad de hacerle daño a Saúl. Vamos a ver lo que dice la escritura. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te parece. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, una persona ungido era aquel que iba a cumplir una misión de parte de Dios. David, mostrando ese respeto por Saúl, él le dice, ¿cómo voy yo a hacerle un daño al ungido de Dios? ¿Cómo voy yo a pagarle mal por mal? Voy a pagarle bien por mal. Entonces, en el versículo número 7 dice, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ni cuenta, mis amados hermanos, se dio. En el versículo número 8 dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia, respeto hacia una persona que merecía respeto. Dice la escritura. El versículo 9 dice, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal, ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Sabemos, mis amados hermanos, por lo que dice la Escritura, que David no le había hecho ningún mal a Saúl. Simplemente porque las mujeres comenzaron a cantar
que Saúl hirió a sus 1000, pero David a 10,000, eso le causaba gran molestia al rey Saúl. Motivo como para vengarse, para matarlo. El versículo número 12 dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Yo no voy a pagarte mal por mal, sino bien por mal. En el versículo número 13, vamos al versículo número 16, dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esa la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Hermano, eso es marcar la diferencia. Cuando nosotros actuamos de esa manera, por muy mala conciencia que tenga el que nos ha hecho mal, en algún momento debe reconocer que nuestras acciones no se comparan a las de él. Y veamos lo que le dijo Saúl. Más justo eres tú que yo. Reconoce, me has pagado con bien, habiéndote yo pagado por mal. Si nosotros recordamos, la ley del talión era ojo por ojo y diente por diente. Realmente Dios se lo había entregado. Él pudo haber hecho lo que él quería, mas él con todo respeto y reverencia dijo, no le haré yo daño al ungido de Jehová. Le pagó bien por mal. Le pagó bien por el mal. Dice el versículo número 18, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Por lo menos reconoció, mis amados hermanos. Y dice el 20, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa. Y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Y esto, en esta Biblia que tengo yo en el capítulo 24, dice que David le perdona la vida a Saúl en Gad. Podríamos decir que David podía sentirse seguro por ese juramento que había hecho allí. Pero si nosotros vamos más adelante, en el capítulo número 26, vemos que realmente el perdón de Saúl no fue verdadero, porque luego en el capítulo número 26, David vuelve a perdonar la vida a Saúl en Zip. Vamos al capítulo de Primera de Samuel, capítulo 26, y vamos al versículo número 2, lo que dice la escritura. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zip, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zip. Si recordamos, en el capítulo 26 le dijo, vete en paz, que yo voy a estar contigo, y le ofreció pues un perdón, pero ese perdón no era genuino, no era verdadero, no venía del corazón, porque aquí vemos nuevamente cómo Saúl con 3,000 hombres fue a buscar nuevamente a David. Dice en el versículo número 3, y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espía y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general del ejército.
Y estaba Saúl durmiendo en el campo, en el campamento, y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Le comentaba yo a los hermanos, yo les decía, bueno, cuando estuve yo trabajando como supervisor en una planta de alimentos y los operadores veían que el supervisor se sentaba, como decíamos nosotros, a echar carritos o a pensar en otras cosas, ¿qué quedaba para ellos? Hacían igual, se sentaban alrededor. Aquí nosotros vemos que si Saúl se quedó dormido, bueno, todo el pueblo que estaba con él también se dieron una siesta, se quedaron acampando alrededor de él. Dice el versículo número 6, entonces David dijo a Ahimelech, el eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Abner era el general que tenía a su cargo cuidar la vida de Saúl. Y los consiguió a los dos hermanos dormidos. Tenía también la oportunidad de pagarle mal por mal. Pero veamos lo que continúa diciendo la escritura. Versículo número 8. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. Y dijo, es la oportunidad para ser certero y acabar con la vida de Saúl. ¿Y qué dijo David? Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Cómo pagaremos nosotros mal por mal? En otras palabras. Vamos al versículo número 11. Dice la palabra de Dios, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Eran sus instrumentos como para la mejor prueba que tenían ellos para mostrarle que tuvieron la oportunidad de hacerle daño, de quitarle su lanza y mostrársela a lo lejos. Dice el versículo número 12, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viniese, ni que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. En esto que ha hecho no está bien. Viva Jehová, que soy digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a la cabecera. Pruebas irrefutables. Mereces la muerte, no guardaste la vida del rey. Esa es tu función. Y aquí está, como prueba, aquí está la lanza y aquí está la vasija. David tenía la oportunidad, como le dijo su siervo, vamos a darle un solo golpe certero. Pero, ¿qué le dijo David? No, no vamos a pagar mal por mal. Y el versículo número 17 dice, y conociendo Saúl la voz de David, dijo,
¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es Rey, Señor mío. Y dijo, ¿por qué persigues así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Realmente quería el rey apartar del camino a David. El versículo 20 dice, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. 3,000 hombres contra uno solo. David se sintió tan bajo que se comparó como que si era él una perdiz o como una pulga en el desierto. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Hermano, yo creo que no hay otra recompensa que sentirse en esa paz total, en esa confianza de que haciendo nosotros el bien, en algún momento seremos recompensados con el bien de parte de nuestro Señor. Porque Él le agrada que nosotros seamos humildes, que perdonemos para que Dios pueda perdonar nuestras ofensas, como lo dice en Mateo, en la oración, en el modelo de oración. El versículo 24 dice, he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Entonces, mis amados hermanos, si David hubiese dicho, no, ya yo lo perdoné una vez, tuvo la segunda oportunidad, dijo, no, ya yo lo perdoné, pero no solamente lo perdonó una vez, sino que lo volvió a perdonar. ¿Cuántas veces debemos nosotros perdonar a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro prójimo? Todas las veces, como dice, si se arrepintiere, perdónale. Marcar la diferencia, no pagar mal por mal, sino pagar bien con el mal. En el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, tenemos el ejemplo de Esteban, que todos conocemos, en Hechos capítulo número 7. Por supuesto, ese capítulo es el más largo que hay ahí en el libro de los Hechos, pero vamos a leer, mis amados hermanos, los últimos versículos de Hechos capítulo número 7. Todos recordamos pues que Esteban fue ese primer mártir que murió pues después de ya establecerse la iglesia, después del día de Pentecostés. Y en el Hechos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo número 54 al 60. Dice la escritura, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y he aquí, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Dios mío, hermano, él sabía pues que tenía la muerte cerca. Y todavía, hermano, recibiendo todo este duro castigo, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Nos parece mucho a la frase que dijo nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz. Entonces, hasta ahí, hermano, debe llegar, hermano, la diferencia que debemos marcar nosotros, pues, como cristianos, como seguidores de Cristo, siendo imitadores de Él. Es algo difícil, hermano, perdonar a alguien que nos haga tanto mal hasta el borde de la muerte. Claro que es difícil, hermano, pero esto es parte de lo que cuesta seguir a Cristo. Llegar a esa estatura, a ser perfectos, maduros como nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Es la cita de Juan 3:16 que todos nosotros conocemos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántas veces nos perdona y nos perdonará nuestro Señor? Porque mientras estemos aquí en la tierra, nuestra naturaleza humana, siendo tan débil, sabemos que vamos a hacer las cosas que no le agrada a Dios. O vamos a dejar de hacer las cosas que Dios le agrada y no las hacemos. Y dice la Escritura que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, también se nos cuenta como pecado. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuánto cuesta realmente perdonar de verdad? Entonces, imitemos a nuestro Señor Jesucristo, imitemos a nuestro Padre que está en los cielos, infinita. No digo 47 veces 7, hermano, todas las veces que sea necesario, en su infinita misericordia, Él puede perdonar nuestras ofensas. Y dice la palabra de Dios que Él no se acordará más de ello. No vamos a decir como algunos, no, yo lo perdono, pero no lo puedo ver. O yo lo perdono, pero ese no es mi amigo o no es mi hermano. El, el Padre, ¿verdad? Mis amados hermanos, cuando Jesucristo estaba ahí en la cruz, Él pudo haber dicho, ¿verdad? O nuestro Padre Celestial, pues, pudo haber dicho como en los tiempos de Noé. Recordemos cuando Él dijo que borraré de la tierra a todo ser creado, pero dice en ese momento que tuvo misericordia y por gracia, pues, dio pues la salvación en aquel momento a Noé y su familia. Si nosotros leemos en Génesis 6 acerca de esa historia, dice que el mal era de continuo mal en ese momento, pero dice que Dios tuvo misericordia y realmente pues salvó a toda esa gente que estaba allí. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver, hermanos, que el perdón es algo serio. Si nosotros queremos que Dios nos perdone a nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden. Jesús obedientemente cumplió pues lo que habían escrito los profetas acerca de su muerte. Él, siendo el Hijo de Dios, mis amados hermanos, tal vez pudo haber dicho como lo dijo Elías cuando pidió fuego y consumió pues aquel altar. Al momento de estar en la cruz, siendo el Hijo de Dios, él pudo haber pedido fuego y quemar a toda esa gente que le estaba haciendo daño. Y obedientemente, hermano, cumplió todo lo que estaba escrito de él en los profetas, en las escrituras, en el Antiguo Testamento. En Lucas, vamos a Lucas, mis amados hermanos, y vamos a ir al capítulo número 23.
Vamos a leer el versículo 33 y versículo número 34. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 33. Dice la escritura, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suerte. Les comentaba a mis amados hermanos que él pudo haber dicho, siendo el Hijo de Dios, pedir fuego del cielo. Si Elías, siendo solamente un profeta, pidió fuego del cielo y descendió y consumió todo ese altar que habían preparado, ¿no podía Jesús, siendo el Hijo de Dios, pedir fuego y consumir a todos los que estaban ahí haciéndole daño? Sin embargo, pues vino a cumplir lo que estaba escrito acerca de él. El perdón de Dios se basa en su amor incondicional y en su gracia. Por última cita, mis amados hermanos, vamos a ir a Efesios, a capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 7, lo que dice, lo que escribió Pablo a los hermanos de Éfeso. Efesios, capítulo número 1, versículo número 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Por gracia, mis amados hermanos, todos nosotros somos salvos. No lo merecíamos. Mas él, mostrando su amor infinito, no vio ni el color, ni el tamaño, ni la magnitud de nuestros pecados y murió en la cruz para reconciliarnos con el Padre. Ese es el mejor ejemplo que tenemos nosotros en cuanto al perdón. Si Dios perdonó nuestras ofensas, si Dios perdona nuestros pecados, ¿no podríamos nosotros perdonar a los que nos ofenden? Sería esa la reflexión. Al elegir nosotros perdonar, seguimos el ejemplo de Jesús y experimentamos la libertad, la paz que solo Él nos puede dar. Es como despojarnos de un peso, hermano, que nos asedia correr en esta carrera. Tal vez, pues, cada uno de nosotros tendrá un ejemplo, una historia que contar acerca de algún hecho que nos haya ocurrido. Pero el perdón, hermano, es necesario en nuestras vidas como cristianos. Si nosotros queremos que Dios nos perdone, tenemos también nosotros que perdonar a los que nos ofenden. Despojarnos de todo ese peso que nos impide correr en esta carrera que hemos emprendido. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias por la atención y que Dios les bendiga a todos. Amén. Tiene el micrófono cerrado, hermano Carmelo. Vamos a pedir a mi hermano Sergio que nos despida pues en oración y luego estaremos escuchando a nuestro hermano Néstor. Oremos, hermanos. Gracias, hermanos. Buenas tardes a todos. Buenas Padre, tardes, gracias hermano. por este día que nos ofreces para adorar tu nombre. Nos sentimos gratificados, Señor, al poder escuchar estas lecciones. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra que nos han presentado pueda encontrar siempre buena cabida en nosotros. Entendemos que probablemente a veces se nos hace difícil, pero queremos contar con tu ayuda, Padre, para poder alcanzar las promesas que tú tienes para con nosotros. Bendición pedimos para nuestro hermano Carmelo por dirigirnos hoy en esta lección que nos abre, Señor, un abanico de situaciones que a veces pasamos por alto y somos incapaces, Señor, de reconocer nuestras equivocaciones. Gracias, Señor, por traer a nosotros este consejo y pedimos una bendición especial para todos mis hermanos y hermanas que han apartado este tiempo para escuchar tu voz. También queremos pedir por nuestro hermano a Mario, que no está con nosotros, cualquiera haya sido el motivo, que tú puedas conducirlo, a estar con él, ayudar, Señor, en resolver situaciones que haya tenido que ver en este momento.
Y gracias, Padre, porque siempre confiamos en que tú entregarás lo mejor para con nosotros. Gracias por todo, Señor. Estamos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Sergio. Escuchamos ahora a nuestro hermano Néstor. Hermano, tenemos aquí 3 visitas en Facebook. Uno es Mario Guzmán, otro La Palabra de la Cruz y otro Alfredo Terrazas. Ellos han estado escuchando esta lección preciosa que usted nos ha presentado hoy día y que ha sido obviamente muy edificante. Queremos decirle que pueden volver a escucharlo en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Allí estarán puestas también en unos momentos más para poder disfrutar nuevamente de esto. Eso es, hermano Carmelo. Ahí tiene el micrófono abierto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermano Néstor. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Ahí tenemos a mi hermano Néstor, que está dispuesto, y a mi hermano Mario, que ya está presente. Está por ahí el hermano Mario, llegó. Hola hermanos, buenas tardes. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, menos mal que el hermano Carmelo me hizo hoy ¿cómo es? El quite que decimos aquí en Venezuela. Como no escuché la lección, no voy a hacer comentarios, pero le agradezco al hermano que haya participado pues del estudio. Es imperdonable eso, hermano. Así es. Así es. Bueno, si hay alguien que quiera hacer algún Marisa o comentario, hermano Jorge. ya, Hermano ok. Carmelo, Saludos, quisiera mi hermano. una inquietud. ¿Cómo está, hermano? Bonita lección Muy siempre bien. en las cosas que Dios nos ha enseñado. Pero quisiera vincular lo que usted dijo que en un texto cuando habló de David, dijo que Jehová les pague. Si es cierto, nosotros tenemos el perdón, pero las deudas se pagan. Es decir, si alguien cometió un daño con nosotros, que está violando la ley, tiene que ir a cumplir el castigo por la ley. Si alguien tiene un perdón, nosotros podemos perdonar. Así como perdonamos, también puede ser deudas económicas, también debemos pagar sus deudas. Las deudas espirituales sabe Dios porque lo hace, porque Dios puede perdonar. Si hay un arrepentimiento de corazón a un criminal, Dios quien juzga, Dios sabe. Pero en el mundo, carnalmente, si alguien comete tiene a un delito, pide perdón contra una persona, nosotros debemos perdonar, así difícil, pero la deuda se paga. Tendrá que ir a la justicia. No somos para quien no denunciar a esa persona que es un daño, porque la deuda la tiene que pagar. ¿Entiende eso, hermano? ¿O no, sí, hermano Carmelo? Bueno, hermano, el perdón es algo tan maravilloso. Yo leía una historia de una pareja que le quitaron la vida a su hijo o una persona y él fue a la cárcel a perdonar a esa persona. Yo digo que si se hace de corazón es como liberar una carga, un peso, porque eso es lo que realmente nos va a producir a nosotros paz en este camino, como lo dije. Es parte de lo que cuesta seguir a Cristo. No importa la deuda, no importa si sea económica, si sea de un hecho, porque realmente al final, hermano, en este camino, lo que importa pues es hacer la voluntad del Señor, pues, lo que Dios demanda de nosotros. Y yo creo que eso nos hace cada vez más fuertes. No importa el tamaño ni la cantidad de la deuda. Creo que iba a su pregunta, hermano. Y la pregunta decía que todos tenemos que cumplir con la justicia, ¿no? El que comete un delito tiene que pagar su deuda. Podemos perdonarlo. Nosotros no podemos por qué tener hoy más, no perdonar 70 veces 7, pero el delito se paga. ¿Es así, hermano? Por la justicia Por la humana. justicia humana, por nosotros mismos si nos debe algo, y el delito espiritual, Dios sabe cómo perdona, ¿no? Seguro, seguro. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Hermana Jenny. Sí, señor, buenas tardes a todos. Dios les bendiga a la distancia. Amén. Perdón, muy buen estudio, mi hermano, primeramente, gracias a Dios. En cuanto al perdón,
yo diría ya que aparte de lo que nos dice la palabra de Dios, es una decisión muy personal que toma uno, ¿no? Y Sí, si nos guiamos por el Evangelio con relación al perdón, vaya la redundancia, pues haremos ileso. Nosotros estamos llamados para perdonar. Y sí sabemos que están las leyes, tanto terrenales como espirituales, pero es como usted acaba de decir, hermano Carmelo. Si ya usted es cristiano, ¿para qué usted lleva esa raíz de amargura a su corazón? Si usted entiende que puede perdonar y así vas a recibir el perdón de Dios, ¿no? Creo que es una decisión muy personal de uno. Muchas gracias, Dios le bendiga en mis comentarios. Hermano Neto, lo quiero. Hola, hermana. gracias, hermana Jen. Gracias. Hermano Carmelo, Dígame. eh, cuando uno perdona es un descanso para el alma del ser ofendido. El rencor, guardar ahí en el corazón cosas así, roba la paz del alma. Entonces, ahí está la sabiduría de perdonar, poder limpiarse uno mismo. Cosas extrañas que simplemente nos hacen más daño a nosotros que al ofensor. Muchas veces el ofensor no se da ni cuenta, o si se dio cuenta le importa lo mínimo y nada el haber ofendido o el haber cometido un daño. Pero el que lleva la carga encima es aquel que no ha perdonado. Entonces es mucha sabiduría divina saber perdonar. Por eso Dios lo dice, ¿ya? De otra manera estamos mal. Eso. Gracias. Gracias, hermano Néstor. Y es cierto, como lo comentaba la hermana Jen, esto tiene que ser algo voluntario y que nazca del corazón, hermano. Por eso les decía el ejemplo, pues, de la salvación. Nadie puede llegar a los caminos del Señor y decir que aceptó la salvación por complacer a otro. Eso tiene que ser una vocación, algo que salga. Igualmente el perdón. Nosotros no vamos a perdonar a otro porque perdónalo. No, tiene que nacer de nuestro corazón y realmente nos libera de una carga, de un peso. Y la Escritura dice que corramos, que nos despojemos de todo peso y pecado. Y eso es un peso, hermano, el no perdonar a otro. Es una carga. Bueno, gracias, hermano. Bueno, si no hay otro comentario, ya estamos en la hora. Me parece que la Queda- hermana Andrea por ahí quería decir algo, hermano Carmelo. Hermano Carmelo, ¿seguro? que en el estudio que usted nos trajo ¿el perdón es una opción o un mandato? No, el perdón es un mandato. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Dice, Creo perdonar a nuestros enemigos así como nosotros, como Él nos perdonó a nosotros. que yo creo que eso tenerlo como bien claro, porque si nosotros llegamos a los pies de Cristo, es cuando Él también nos perdonó y nosotros estábamos malos. O sea, Él perdonó a la humanidad siendo mala. Entonces, nosotros también tenemos que llegar a perdonar como Él perdonó y como es un mandato, cuando Él dice, si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos va a contar como pecado. Cuando él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero nosotros los cristianos sabemos lo que debemos hacer. Entonces, yo creo que también en eso también tenemos que meditar, porque nosotros estamos en su palabra. No es que seamos ignorantes de la palabra, sabemos lo que hay que hacer. Y esa ya es, como dijo la hermana, es algo voluntario, pero la voluntad se debe juntar con la voluntad de Dios, porque si no tampoco nos sirve. Nosotros hacemos la voluntad de Dios, no la nuestra. Eso, hermano. Seguro que sí, mi hermana Andrea, gracias. Y es muy cierto, el perdón es un tema bastante serio, hermano. Si nosotros queremos que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar a nuestros ofensores, a nuestros deudores. Y
No sé si hay otro comentario. Hermano, bendiciones para todos. Muy buen estudio, hermano Carmelo. Muchas gracias. Y pues nos enseña mucho respecto al perdón. Hermano, yo estaba meditando en algo y no sé si lo hablaré algo que no es, pero yo sé que en todo caso nosotros debemos aprender de lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Porque todo lo que vemos respecto a lo que Él perdonó a sus enemigos, nos perdonó a nosotros porque nosotros éramos sus enemigos, ¿verdad? Entonces, cuando dice en Mateo 11, ¿verdad? 28, 29, que aprendamos de Él, ¿verdad? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces yo pienso que pues debemos aprender siempre de Él y pues el perdón, así como Él nos ha perdonado a nosotros, perdonar nosotros a nuestros enemigos, pues eso es lo que Él nos enseña, ¿verdad? Yo eso entendí, hermano, no sé si está bien. Seguro que sí, hermano. Creo que la cita de Juan 6, 44 o 45 dice que el que oye la palabra y aprende, no es solamente oírla, sino aprenderla. Y al aprenderla la vamos a poner en práctica. Entonces es necesario no solamente ser oidores. Nosotros podemos decir que la fe viene por el oír la palabra. Así es. Y la palabra de Dios, no cualquier cosa, pero debemos aprender de ella. Y yo pienso que nuestro Señor Jesucristo, cuando preparó a sus discípulos, les enseñó por la palabra y el ejemplo, para que ellos nos transmitieran ese conocimiento a nosotros y hoy nosotros, por medio de la escritura, poderla transmitir. Y el propósito es edificar, enseñar lo que la palabra de Dios dice, no lo que nosotros creemos, sino lo que dice la palabra de Dios, para poder Así es. llegar a ser a esa estatura, a crecer, a ser un hombre maduro, perfecto, como dice la escritura. Gracias, mi hermana Irma. Gracias, hermano Carmelo. Bendiciones a todos. Amén. Bueno, si no hay otro comentario, entonces, bueno, gracias, muchas gracias por el tiempo. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias por la atención, hermano. Disculpan lo malo, lo bueno es del Señor. Bueno, hay unos comentarios ahí en el chat. Si quieres se los leo. No sé. ¿Puede leerlo, hermano, por favor? Sí, dice hermana Jenny Gómez, dice bendiciones, mi hermano, gracias por el estudio, muy bueno, feliz tarde para todos. De Raquel Muñoz a todos dice, si no perdonamos, se crea una raíz de amargura en el corazón que no nos deja estar tranquilos. De Mari a todos dice, muchas gracias hermano Carmelo, muy buen tema, importante, Dios lo bendiga. Eso es lo que había Amén. en el chat. Amén. Gracias, hermano Néstor. Quisiera agregar algo, hermano. Es importante el tema del perdón porque no es fácil perdonar cuando nos hacen daño, pues. Pero es necesario también, como ustedes bien dijeron, que debemos limpiar nuestro corazón, pues. Y debemos tener toda contaminación, porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, pues. Ahora, es importante estudiar este tipo de temas a profundidad, porque el perdón va más allá de simplemente decir uno, bueno, yo te perdono y hasta aquí, pues, porque así es que tratas muchas personas el perdón, ¿no? El hermano me hizo algo, bueno, hermano, yo lo perdono, pero conmigo no cuente más, o yo no lo quiero ver más, o usted por allá y yo por acá, pues. Eso no es un tipo de perdón efectivo, pues, ¿ok? Y a veces hasta actuamos de esa manera, pues. Entonces, bueno, es importante tomar este tipo de estudios constantes. Y bueno, por otro lado, le agradezco al hermano Carmelo, y por lo que veo se defendió muy bien. Y bueno, excelente, pues. Que Dios me les bendiga a todos. Ya tenemos, Amén. Amén. ya tenemos reemplazante
el hermano Mario, así que Ah, sí, por se eso puede estar los días domingos nomás, hermano Mario. usted, ve, hermano, por eso que el hermano está contento, el hermano Néstor. Tenía ganas de votarme hace tiempo y no ha podido. Ay, No, hombre. no, pero que no cuente conmigo, hermano. Bueno, mi Hermano, hermano. decimos en Ajá. Chile, no hay peor cuña que la del mismo palo. Ah, sí, bueno, así es. Bueno, mi hermano, un abrazo para todos, que Dios Que les Dios les bendiga. bendiga.